Hola, ¿qué tal? Bueno, les comparto aquí un nuevo video sobre esquizofrenia y psicoeducación. En un video anterior fuimos trabajando sobre el origen de la esquizofrenia, sobre los síntomas principales, sobre los distintos diagnósticos. Hoy vamos a trabajar específicamente con otro eje muy importante, que tiene que ver primero con las afectaciones psicosociales, con las áreas que están en déficit, además de los delirios y de las alucinaciones, para después trabajar sobre adherencia al tratamiento. Y por último, ¿qué podemos hacer para poder ir mejorando estas distintas áreas y sobre todo cómo lograr una mejor adherencia al tratamiento? Les comparto la pantalla. Aquí en esta primera pantalla entonces podemos ver de qué se trata el video. Tienen ahí mi mail y también el Instagram, donde pueden ir encontrando información actualizada semana a semana, ¿sí? Lo primero que vamos a trabajar entonces es con la afectación psicosocial. Hay distintas áreas en las personas que tienen esquizofrenia que se ven afectadas independientemente de los síntomas positivos o negativos, como hablamos en el video anterior. Una de ellas es el área ocupacional, ¿sí? Es muy complejo a veces que las personas con esquizofrenia tengan un trabajo. El área económica, ¿sí? En Argentina somos afortunados porque la esquizofrenia es uno de los causales posibles para tramitar el certificado único de discapacidad. Y eso les da acceso a ciertos beneficios, no perdiendo ningún derecho. ¿Por qué es importante esto? Porque el área económica es muy compleja en las personas con esquizofrenia y a veces producir ciertas mejorías económicas son muy difíciles. El área social o el área de pareja o el área familiar, ¿sí? Son distintas áreas que suelen verse afectadas en las personas con esquizofrenia. En un estudio realizado en México en el año 2003 sobre pacientes o usuarios internados por esquizofrenia se veía estos porcentajes que creo que muchos de ustedes coincidirán. El 55% de los usuarios en este caso no trabajaba, el 45% refería a no tener amigos, el 65% refería a carecer de recursos económicos propios, ¿sí? El 75%, o sea, 3 de 4, dice no tener relaciones de pareja, y el 65% considera no tener buenas relaciones familiares. Los números que vienen ahora me parece que son los más interesantes y sobre los que más fuerte podemos trabajar. El 95% desconoce características de su propia enfermedad. El 97% desconoce su propio diagnóstico y el 98% considera que no necesita fármacos ni psicoterapia para poder mejorar sobre su trastorno mental. Algo vimos de esto en la entrevista pasada, en el video pasado. Hoy un tratamiento de los que se llaman gold standard, un tratamiento que debería funcionar en personas con esquizofrenia, el tratamiento que se debería impartir, el que se espera, incluye 3 pilares. El primero es el psicofarmacológico. Y los nombro como 3 pilares, pero en realidad los debería nombrar como una pirámide. La base de esa pirámide es el psicofarmacológico, porque si no hay tratamiento psicofarmacológico, desafortunadamente el tratamiento con personas con esquizofrenia es muy difícil. Esto es muy importante que hablemos de que hay 2 tipos de psicofármacos principalmente que se recetan en personas con esquizofrenia, los antipsicóticos atípicos y los antipsicóticos típicos. No me voy a meter ahora con los nombres de medicación porque también me parece que es importante respetar que cada medicación y cada tratamiento debe ser conversado con el médico tratante, pero sí que ustedes empiecen a saber que hay 2 tipos de medicación, unos más nuevos, que son los atípicos, con menos efectos adversos, y otros un poco más antiguos, que son los típicos, que son muy incisivos, que funcionan bien, sobre todo en síntomas positivos, pero que pueden tener muchos efectos adversos. El segundo pilar, pero avanzando un escalón más sobre la pirámide, y es como se debería construir un tratamiento de personas con esquizofrenia, es la psicoeducación familiar. La psicoeducación familiar tiene que trabajar principalmente 3 áreas. La expresividad emocional, ¿sí? La expresividad emocional es un concepto introducido por Julian Lev, un psiquiatra inglés que hemos hablado en el video anterior. Implica que todas las emociones, tanto las positivas como las negativas, las buenas o las malas, estén lo más baja posible. Esto tiene una explicación neurobiológica. Las personas con esquizofrenia a veces no procesan muy bien cómo reciben las emociones, y tener emociones
así sean positivas, demasiado cercanas o demasiado expresivas, pueden hacer que se malinterpreten y que las personas se descompensen. Y ni hablar las negativas, tener emociones negativas, eso puede hacer que muchas veces las personas se descompensen rápidamente. La psicoeducación familiar, o sea, el trabajo con las familias, debería incluir el conocimiento de la enfermedad, ¿sí? Que las familias sepan sobre la enfermedad. Entiendo que dentro del programa que, por ejemplo, lleva APEF, la Asociación Argentina de Ayuda a la Persona que Padece Esquizofrenia y su familia, este tipo de videos abonan o avanzan sobre el conocimiento de la enfermedad específicamente. Y otro pilar que me parece importante dentro de la psicoeducación familiar es la ayuda mutua, darse cuenta que no estamos solos, que las personas con esquizofrenia tienen familiares, que a su vez hay otros familiares que ya han pasado por lo mismo, y que no están solos, y que pueden compartir sus experiencias y un camino en conjunto a seguir. El tercer pilar, o la cúspide de esa pirámide, vendría a ser la psicoterapia de desarrollo psicosocial, lo que tiene que ver el trabajo directo con el usuario, pero con un equipo de profesionales tratantes, que tiene que ver con la conciencia de situación, con la adherencia del tratamiento y conocimientos específicos de la enfermedad. Básicamente, hoy nos vamos a centrar en hablar de adherencia al tratamiento, pero adherencia al tratamiento no solo desde la visión del usuario, sino también de la familia y también del equipo tratante. Todos tenemos que ser parte dentro de la adherencia al tratamiento. Antes de avanzar sobre adherencia al tratamiento, me voy a basar en el pronóstico, porque es importante que entendamos que hace 70 u 80 años, prácticamente el 90% de los pacientes tenían un pronóstico malo. ¿Qué quiere decir esto? El 90% de los pacientes hace 70 u 80 años que tenían esquizofrenia, no había una sola estrategia terapéutica. Esto implica que al no haber psicofarmacología había realmente muy poco para hacer. Al haber muy poco para hacer, todos los otros pilares o cómo se va construyendo esa pirámide no tenían sentido. Entonces los pacientes tenían siempre síntomas que se llamaban síntomas residuales, con delirios, con alucinaciones, y estos síntomas hacían que la persona no pudiera avanzar en su vida. Entonces se los internaba o se los aislaba de la sociedad. Esto era hace 70, 80 años. Por eso lo que les vengo a decir hoy es que le ganamos a ese 90 o ese 100% de los pacientes casi un 75%. ¿Por qué? Porque dividí el pronóstico en 3, tal cual lo divide la bibliografía. Un 25% de los pacientes que tienen esquizofrenia, que han sido diagnosticados con esquizofrenia, se los considera de excelente pronóstico. ¿Qué quiere decir? Que han tenido un solo brote en su vida, o quizás alguno más, que tiene una buena sociabilidad y que tiene buena respuesta a la medicación, y que generalmente han tenido una sola internación. Eso es 1 de cada 4 pacientes. Un 25% tiene mal pronóstico, más parecido a lo que pasaba hace 70 o 80 años. ¿Sí? Varios brotes, muchos síntomas residuales, quiere decir que todavía tienen muchos delirios, muchas alucinaciones. Síntomas desorganizativos, quiere decir que no tienen control sobre su comportamiento, una muy mala sociabilidad y varias internaciones. La verdad que este 25% de mal pronóstico consideramos que tiene que ver con personas que la medicación no hace el efecto deseado, y la verdad que es un porcentaje alto. Sin embargo, es un porcentaje mucho más alto en la historia, y ese porcentaje también va bajando. Y hay un 50%, o la mayoría de los pacientes, que tienen un pronóstico regular a bueno, que ha tenido más de un brote, ¿sí? ¿Se acuerdan que brote es como va cursando la enfermedad? ¿Se acuerdan que esto lo hablábamos en un video anterior? Los brotes es la enfermedad irrumpe en la adolescencia y se expresa con todos sus síntomas como se expresa una semilla con su primer brote de hojas. Por eso se llama brote. Viene funcionando de una manera y hay una irrupción de esa historia, hay una irrupción de esa manera de ser, una ruptura biográfica, y los síntomas aparecen. Eso es un brote. Las personas que tienen pronóstico regular a bueno, ¿sí? Tienen algunos brotes a lo largo de su vida, pocos síntomas residuales, ¿sí? Más de una internación, con algún tipo de trabajo pueden realizar de manera cuidada y cierta sociabilidad. Con lo cual podríamos decir que el 75% de los pacientes hoy tiene entre pronóstico bueno a pronóstico excelente, y hay un 25% hoy que tiene pronóstico malo. ¿Cómo logramos que los pacientes lleguen a esto? Logramos siempre y cuando se sigan lo mejor posible los pasos del tratamiento. Igual muchas veces se siguen todos los pasos,
y los pacientes no mejoran, y esto hay que decirlo. Pero la realidad es que la muestra nos da que los pacientes que mejor siguen los pasos de los tratamientos y las familias que mejor los siguen, logran que sus hijos, en la mayoría de los casos, estén en un pronóstico bueno o en un pronóstico excelente. ¿Cómo se trabaja esto? Como les decía, medicación, psicoeducación y psicoterapia. Y ahora nos vamos a basar en lo que tiene que ver con la adherencia al tratamiento. Primero les incluí una definición de qué se considera adherencia al tratamiento hoy, ¿sí? En el siglo XXI, y específicamente para esquizofrenia. Lo primero es que es una aceptación por parte del usuario y su familia del consejo terapéutico ofrecido. Y no es una frase vacía esto, porque implica, ¿sí?, una negociación del plan de tratamiento entre el profesional, la familia y el usuario. No es la aplicación simple de una orden terapéutica, porque si la realidad es que la familia se implica en el tratamiento, es una negociación, es una charla abierta, e implica también esa aceptación, ese compromiso. Hoy ya no se piensa, ¿sí?, en que solamente una orden terapéutica va a dar una adherencia al tratamiento. Todo lo contrario, lo que debería haber es una charla abierta. Puede referirse a veces a la toma de un fármaco, como es en este caso, al cambio de un hábito de vida, e incluso a participación activa en un tratamiento psicológico. Recuerden los 3 pilares que les hablaba. Ahora bien, quizás ustedes se están preguntando por qué hablo del usuario. Porque es cierto, el usuario cuando está descompensado probablemente no es el momento de negociar una aceptación de tratamiento, no es el momento de conversarlo, probablemente es el momento de impartirlo, de generarlo y de lograr que el usuario se compense. Bien, eso es en la emergencia, eso es en el brote, y estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo se mantiene en el tiempo esto? En el tiempo se mantiene con una charla abierta con el usuario, con una charla abierta con la familia y negociando paso a paso cómo se va siguiendo. Esto es cómo debería ser la adherencia al tratamiento. Ahora bien, vamos a empezar a hablar un poco más de cómo funciona muchas veces en la realidad, desafortunadamente. El incumplimiento del tratamiento sigue siendo un problema de primer orden en la esquizofrenia. Digo, si tuviéramos que pensarlo, el orden de problemas en la esquizofrenia, lo primero, por supuesto, son los síntomas. Y el segundo problema más grave es el incumplimiento del tratamiento. La bibliografía, hay más de 100 estudios que hablan sobre cumplimiento o no. Se calcula que la tasa de adherencia de esquizofrenia es cerca del 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que del 100% de los pacientes, solamente el 40% cumple el tratamiento. Con lo cual, básicamente tenemos que trabajar fuertemente la adherencia al tratamiento porque es una tendencia de los usuarios o de los pacientes a no cumplir los tratamientos. Vamos a hablar en las siguientes diapositivas qué es lo que sucede con esto, por qué sucede esto. Pero antes quiero decirles que la falta de adherencia, ¿sí?, la falta de cumplir el tratamiento, sobre todo el farmacológico, pero también el psicoeducativo y también el psicoterapéutico, genera ciertas consecuencias. El primero, aumenta el riesgo de recaídas con ingresos hospitalarios más frecuentes. Recuerden cuando hablábamos de pronóstico, ¿sí? La falta de adherencia genera directamente mal pronóstico, ¿sí? Aumenta el riesgo de suicidio, disminuye la calidad de vida y repercute claramente en las familias y los cuidadores. Los usuarios que no cumplen el tratamiento o mismo en esa diada que se va dando entre el equipo profesional y los usuarios y la familia, no se logra una buena adherencia al tratamiento, las familias se las encuentran mucho más cansadas, agotadas, sin posibilidad de luchar contra esta enfermedad, que insisto, es una enfermedad grave, es una enfermedad difícil. Tenemos la suerte de vivir en un momento donde la esquizofrenia no se cura, pero sí se trata, y que hay tratamientos que dan muy buenos resultados, pero igual no deja de ser una enfermedad grave, una enfermedad difícil. Entonces, claramente repercute en las familias y en los cuidadores cuando la adherencia es peor, ¿sí? Y realmente las familias uno las encuentra así, como muy cansadas, a veces muy enojadas, desvalidas. Entonces, hay mucho, mucho, mucho para trabajar en esta línea. ¿Por qué no suele darse la adherencia al tratamiento? Se divide sobre todo en 5 factores. El primero es factores relacionados con el paciente o el usuario. Tiene que ver con el grado de severidad de los síntomas. Si usuarios que tienen síntomas muy severos, es más difícil que asuman una adherencia propia al tratamiento.
A veces hay una falta de comprensión de la enfermedad, ¿sí? El usuario muchas veces no entiende muy bien lo que tiene, y a veces hay abuso de alcohol o drogas. Hay factores relacionados con la medicación, hay efectos secundarios que da la medicación que muchas veces son muy difíciles de conversar o no se conversan, y al no conversarse, esos efectos secundarios hacen que la persona deje su tratamiento. Muchas veces hay dosis subterapéuticas o excesivamente altas. A veces hay dosis que son realmente muy bajas, entonces los síntomas no mejoran, entonces al no mejorar la persona no funciona bien, o a veces son excesivamente altas, entonces hay demasiados efectos secundarios. Hay factores relacionados con el entorno. A veces el soporte o la supervisión es inadecuada. Esto quiere decir, a veces no se le da a las familias todas las herramientas necesarias para poder controlar que el usuario tome la medicación. Y sobre todo, a veces no se le da como la contención necesaria para poder trabajar esto. A veces también hay poco conocimiento de la enfermedad por parte del entorno. Entonces, familias que no están psicoeducadas, familias que no saben, dicen, bueno, si no toma la de la noche no importa, le doy 2 a la mañana. Y ahí hacemos lío, ¿sí? Hay barreras prácticas, ¿sí? A veces realmente los tratamientos caen porque o le quedan muy lejos de la casa a los usuarios o a la familia, o no hay capacidad de poder abonarlos. Vuelvo a decir, en un slide anterior hablaba del certificado único de discapacidad, que es algo interesante para hablar quizás más adelante, pero realmente Argentina en eso somos afortunados, porque se deberían cubrir el 100% de los tratamientos, entonces la variable dinero no debería estar. Pero a veces hasta tramitar ese certificado para las familias es muy oneroso poder sostener este tipo de tratamientos, entonces es una de las barreras. Y un factor que me parece vital, y uno de los que más se ve, es factores relacionados con el clínico, que tiene que ver con la alianza terapéutica. Y sobre esto ahora me voy a detener a hablar bastante, porque cuando se da que no se da una buena alianza terapéutica entre el paciente o el usuario, la familia y el equipo tratante, la adherencia llega al fracaso, casi siempre. ¿Pero por qué? Porque ni la familia se siente escuchada, ni el terapeuta o el psiquiatra tienen una familia con quien hablar. Entonces, si no se genera una buena alianza, un buen equipo de trabajo, realmente la adherencia llega al fracaso. ¿Y de quién es la responsabilidad en esta parte? Del equipo tratante. Los médicos y psicólogos que trabajamos con personas con esquizofrenia estamos obligados a trabajar con la familia, estamos obligados a trabajar fuertemente con familia y usuario para mejorar la adherencia, porque si no, si esa alianza no se genera, la adherencia va a llevar al fracaso, y si fracasa, va a fracasar el tratamiento. Las principales causas de abandono de tratamiento son información insuficiente facilitada a los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los usuarios dejan los tratamientos porque no hubo una charla, ¿sí? No hubo un espacio para hablar de las cosas que le iban a pasar, ¿sí? Porque una vez que solucionamos la emergencia con la medicación, es muy importante que los usuarios conozcan a su tiempo y a su medida y en un espacio terapéutico, por favor, no es para que las familias vayan a inundar de información a los usuarios, no es como funciona. Digo, las familias trabajan con las familias, con los usuarios debería trabajar parte del equipo tratante, a veces no se le da la suficiente información, entonces los usuarios abandonan los tratamientos. El segundo causa de abandono es una alianza terapéutica pobre entre médico y paciente, o entre profesionales tratantes y paciente y familia. Digo, la realidad, como les decía antes, si no trabajamos fuertemente esta alianza con la familia como parte del equipo tratante, realmente esta enfermedad que es tan difícil no la estaríamos abordando de la mejor manera posible. Y a veces hay una falta de comprensión de la propia enfermedad, ¿sí? Muchas veces se trabaja con lo que se llama conciencia de situación, que es que el usuario conozca sobre su enfermedad, sepa detectar sus síntomas. Si esta comprensión no está, la realidad es que el usuario, cuando está mejor, dice, bueno, ¿para qué lo voy a seguir tomando si ya estoy bien? Y en realidad es al revés. Lo debería seguir tomando porque gracias a que lo está tomando, está bien. ¿Cómo se puede mejorar esto? ¿Sí? Ya fueron muchas pálidas. Si les parece, empecemos a hablar de las buenas. Hay que informar mejor a los usuarios sobre la medicación, ¿sí? Sobre los resultados esperados y sobre los efectos adversos. ¿Cuándo? Nunca en la crisis, nunca en el brote. Después, porque
se suspende la medicación no al año, a los 2 años, a los 3 años, ahí es cuando empiezan a suspenderse mucho más la medicación. Incentivar la participación activa en el tratamiento por parte de los usuarios y las familias. Los profesionales deberíamos incentivar que existan estos espacios entre familiares y usuarios para que sean parte activa de este cambio, ¿sí? En conclusión, la psicoeducación, ¿sí?, logra una mejor adherencia por parte de las familias, ¿sí?, una aceptación de la enfermedad, un conocimiento, la expresividad emocional y en consecuencia por parte de los usuarios, porque si las familias aceptan la enfermedad, mucho mejor van a estar los usuarios. Debe existir comunicación fluida entre familias y profesionales de la salud tratantes. Los usuarios y sus familias deberían ser parte del equipo. Los usuarios ya compensados deben ser entrenados en detectar sus síntomas y posibles descompensaciones, conciencia de situación. Cuando el usuario ya está compensado, cuando sus síntomas remitieron, es importante que los usuarios sepan de la enfermedad, sepan qué les está sucediendo y que por otro lado sepan ellos también cómo detectar, al igual que sus familias, futuras descompensaciones. Y por supuesto hay que favorecer programas de interacción social. Es muy importante que existan programas de interacción social. Antes de pasar al último slide, le quiero contar, en estos tiempos que estuve hablando con varias familias de APEF, surgieron algunas cosas que me parece interesante resaltar. Con una familia, por ejemplo, pasó que un psiquiatra en medio de la cuarentena decidió suspender la medicación. Y lo trabajamos mucho con la familia esto. La realidad es que pueden haber pasado dos cosas, ¿sí?, y que es interesante para conversar. La usuaria en este caso no está del todo descompensada, pero no deja de tener síntomas, y lo que hablábamos con la familia es, bueno, quizás él o la psiquiatra se vieron en una encrucijada donde o suspendía la medicación o la paciente o el usuaria suspendía el tratamiento. Entonces dijo, bueno, vamos a bajarle la medicación o suspenderla y después le vamos a volver a dar medicación cuando se descompense. No es la práctica más recomendable. Los estudios muestran que suspender la medicación en personas con esquizofrenia, el 95% al año recae, tiene un nuevo brote. Pero a veces es la última práctica. Si fuera así, el error en este caso fue el no haber hablado específicamente con la familia y decirle, mire, su familiar no da más. Me dijo que no va a tomar más la medicación, que no va a venir más y que no hay más para hacer. Entonces yo voy a decidir, pero no yo. Vamos a decidirlo juntos. Si asumimos el costo de decir, bueno, suspendamos la medicación, démosle, entre comillas, el gusto, y cuando se descompense, la volvemos a medicar. Al no haber hablado con la familia, la verdad que todo nos hace pensar que hubo más un error terapéutico de creer que la medicación no era necesaria. O que, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Yo siempre tengo una frase futbolística que me gusta en este punto, que es que equipo que gana no se cambia. La verdad que si los usuarios están bien con la medicación, hay que defender que tomen la medicación, porque suspenderla va a traer descompensaciones. Y así como les contaba esa, también les quiero contar otra de los familiares de APEF con los que estuve hablando. Pasó hace poco que una adolescente, también una usuaria, empezó primero con pesadillas y después con ciertos síntomas. Un poco tangenciales, ¿sí? Pero no eran del todo descompensaciones, pero después empezó a sentir presencias. Bueno, la verdad que la madre con quien yo venía trabajando y vengo trabajando, se dio cuenta rápidamente que lo que estaba pasando es que su hija se estaba descompensando. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a la psiquiatra, llamó al psicólogo, habló con sus pares de APEF, recuerdo que era un domingo, lograron subirle la medicación, el lunes la vio la psiquiatra de manera virtual, el jueves la volvió a controlar, se volvió a subir un poquito la medicación y la usuaria nunca terminó de descompensarse. Eso para mí muestra, ¿sí?, cómo la psicoeducación de los familiares y la conciencia de situación de la usuaria, porque esta usuaria muy joven, también rápidamente le dijo, mamá, sé que algo no anda bien porque me doy cuenta que esas voces están, pero también sé que no están, que no son reales. Entonces, gracias a que la usuaria tiene cierta conciencia de situación y la familia está bastante psicoeducada, es una familia que asiste habitualmente a los grupos de psicoeducación,
es que se llegó a que esta usuaria no se descompense completamente, y de hecho tuvo una micro descompensación y se volvió a compensar. Entonces, digo, me parece que es importante entender que adherencia al tratamiento da por resultante que los usuarios estén mejor. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero no todos, hay algunos que se ponen muy mal, que terminan agrediendo. Es cierto, no todos. Pero pese a que haya usuarios que estén muy mal, inclusive con los que están muy mal, si la familia está mejor, está bien psicoeducada, eh, y trabaja mucho sobre la conciencia de situación, inclusive en esos casos los usuarios van a estar mucho mejor que si quedan librados a su suerte y a veces hasta en situaciones de mucho riesgo o peligrosidad. Quería cerrar la charla de hoy nuevamente con un video, con una foto y una frase de John Nash. Eh, la vez pasada, cuando lo publicamos ahí en el grupo de APEF, hubo comentarios de usuarios que la verdad que me hicieron emocionar mucho y me dieron ganas de volver a publicar otra frase de John Forbes Nash, un usuario con esquizofrenia que también fue premio Nobel. Y dijo él: he buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante, y vuelta a empezar. Y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera, el más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica. Porque yo creo fuertemente que esta enfermedad es una enfermedad muy grave y que cuanto más amor haya con la expresividad emocional correcta, muchas mejores chances hay de que esos usuarios y de que esas familias estén mucho mejor. Espero que les haya resultado de utilidad. Vuelvo a dejarles mi mail, saben que me pueden escribir. Vuelvo a dejarles el Instagram. Si quieren, me pueden seguir por Instagram y ver las últimas novedades. Y bueno, espero que estén muy bien y nos volveremos a encontrar seguramente en un nuevo espacio de APEF o de psicoeducación y esquizofrenia. Muchas gracias.